las dos miradas. Te molestamos esta mañana en razón de estas decisiones últimas tarifarias y ahora de política económica del Gobierno Nacional. Sí, sí, estaré a su disposición. Bueno, en principio, ¿cómo ves esta, digamos, justificar 2000% de aumento en tarifas, sobre todo eléctricas, en una situación de falta de generación y que la necesidad de inversiones que tenemos que pagar en definitiva a los usuarios? Sí, mira, nosotros hicimos varios informes sobre el impacto de las tarifas. Mira, justo estamos acá, uno sobre el impacto de la suba de la luz en la industria y los comercios, en el caso de la provincia de Santa Fe, donde tenemos una región, un centro de estudio, y nosotros nos da que entre marzo de 2015 hasta marzo de 2018 se multiplicaron por 5 las tarifas de luz, para que tengamos una dimensión, digamos, un comercio, una pequeña industria que pagaban en promedio 40.000 pesos de luz, ahora están pagando 227.000 pesos de electricidad. Hicimos incluso en términos de una pizzería, por ejemplo, de Rosario, tenía que pagar vender 19 pizzas de mozzarella para pagar la luz en 2015, hoy día tiene que vender 40. O sea que No son dos reales, pizzas entonces. más o menos se duplicó en términos de, no la pizza también aumentó, pero la tarifa de luz aumentaron mucho más. Claro. Tiene que vender casi el doble. Un almacén de barrio que tenía que vender 102 cervezas para pagar la boleta de luz, tiene que vender 212 cervezas para pagar una boleta de luz, o sea, también prácticamente el doble. Y si ves el caso de una lavandería, tiene que vender 100 vales de servicio de limpieza y secado de ropa más para pagar la boleta de luz, ¿no? Ese es el impacto concreto que tiene, por ejemplo, en los comercios, en los pequeños negocios, la boleta de luz, que casi tienen que duplicar en términos de lo que venden, el monto de ventas para pagar la misma boleta en 2 años y pico atrás. En términos de ese descuento que tiene a las provincias que asuman parte del subsidio, si accediera, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, si accedieran en provincia y municipio de Rosario al pedido del gobierno nacional, la factura sería un 12% más barata en los finales. Pues imagínate, entonces decimos que pasó de 40.000 a 227.000, bueno, en vez de pasar de 40.000 a 127.000, pasaría de 40.000 a 200.000. Un alivio, pero menos en relación a la dimensión de los aumentos y el impacto que tiene después en términos de las arcas provinciales y municipales. Como decimos, esto que no soluciona el problema del impacto de la luz en términos de la estructura de costos de los comercios, de las industrias o de los bolsillos de la familia, y complica las finanzas provinciales y municipales sobremanera, ¿no? Entonces un poco el balance, teniendo en cuenta que en realidad este aumento sideral de las tarifas no tanto porque le estén bajando los subsidios que aportaba el Estado, sino más que nada porque están regalándole la empresa del sector, sin ningún análisis de la estructura de costos, subiéndole el precio que le pagan por el caso del gas o los combustibles, que después se transforma también en el precio mayorista de la energía, porque se hace principalmente en base a gas, en un momento sideral con los costos, lo mismo que la empresa transportista. Entonces, más que discutir cuánto tienen que poner la provincia y el municipio, ¿por qué no se discute de esas empresas y se evalúa por qué le están llevando el precio de la energía en la Argentina a su valor como si lo tuviéramos que importar, cuando nosotros en un 70-80% nos autoabastecemos en materia energética, ¿no? No somos Chile y Uruguay que tienen que traer todo de afuera. Sin embargo, con esta política lo que están haciendo que los argentinos tomamos la energía de Argentina como si fuéramos extranjeros a nuestra propia patria, que tuviéramos que traer por barcos, ¿no? Una barbaridad. Toda la renta extraordinaria de nuestros recursos naturales se la quedan un grupo de empresas y encima quieren hacer una coparticipación antifederal de el costo, digamos, del aumento de las tarifas, empobreciendo aún más a las provincias y los municipios. Sí, además intervenir de esta manera en la decisión soberana de las provincias es invertir la carga del origen constitucional
de la federación que es la República Argentina, que las provincias formaron el Estado Nacional y no al revés, digamos, volvemos al virreinato prácticamente. Sí, y a los años 90, ¿no? Donde se descentralizaba la educación, se descentralizaban un montón de servicios y no se le pasaba la plata a las provincias, se generaba la crisis de las cuentas provinciales y después se empezaba con el discursito de las provincias inviables y la única presencia del Estado Nacional en muchas provincias era la gendarmería reprimiendo los cortes de ruta, ¿no? Quieren volver a un esquema de provincias inviables y después empezar con el discurso de un falso federalismo y de que cada provincia tiene que comerciar con los países limítrofes preparando el bisturí para cortar el país en cuatro, ¿no? Como es un parte de un programa económico que piensa que la Argentina en la magnitud de ese territorio es inviable, en cambio en 4 pedazos cortados, alineados con los países de las distintas regiones, tiene una sustentabilidad, ¿no? Ya están armando de nuevo, preparando la separación de Buenos Aires con parte de la región pampeana dentro de poco. Sí, bueno, ya intendentes de Cambiemos han comenzado con el separatismo práctico, ¿no? De todas maneras, asistir a que el presidente te mienta en la cara es bastante complicado, teniendo en cuenta que ayer decía que nosotros duplicamos el consumo de gas de Chile y Uruguay, cuando ninguno de los dos son productores de gas, por ejemplo, y que, por ejemplo, en el caso de Uruguay creo que son 400.000 usuarios en total del gas natural, no tiene gas natural. Uruguay se lo damos nosotros, es decir que parte del consumo que calcula el presidente es el consumo uruguayo, por ejemplo. Hola. ¿Sí, me estás escuchando? Sí, se cortó al final. Sí, entonces te decía, ellos nos comparan con Chile y Uruguay, que son dos países que no tienen producción nacional de energía. Entonces, directamente conciben a la Argentina entregando nuestros recursos energéticos a empresas que se apropien totalmente de esa riqueza y que nosotros tengamos que pagar la energía importando, no como si se estuviera extrayendo nuestro propio territorio nacional, ¿no? Ahora, entonces vieron en las audiencias públicas cuando muestra un PowerPoint justificando el aumento que se le pasa el gas mayorista, y cuando ellos tenían un costo de extracción de 50 centavos querían que le paguen 6, 7 dólares por el millón de BTU, y el argumento es que ese es el precio, no lo decían físicamente, pero en realidad el argumento es que ese es el precio de importación, ¿no? Entonces ellos dicen, si vos no querés que te vendemos la energía, si nosotros no te vendemos, la tenés que traer de afuera, entonces no tenés que pagar el mismo precio que trayéndola de afuera, lo que es un disparate porque básicamente se están apropiando totalmente de todas las riquezas naturales y no las están vendiendo a un precio internacional como si fuéramos un país extranjero. Por eso yo te digo que esa es la lógica de la política de ellos, es ella, que la energía argentina cueste lo mismo que si la trajéramos de afuera y no la industria, el comercio, la población no pueda beneficiarse de los recursos naturales de la Argentina accediendo a una energía acorde al costo de producción de la misma en la Argentina. En la Argentina. Entonces, esa es la discusión, digamos, me parece central. Acá tiene que haber una política donde analice los costos de extracción en la Argentina, el 20% que hay que traer de afuera como le agrega el costo, evaluar a partir de eso un precio de la energía, y en todo caso después ver si ese precio de la energía se excede en la capacidad que tienen algunas familias, sectores económicos, pensar una política de subsidio, ¿no? Pero acá no se está haciendo eso, acá lo que se hace es directamente pedirle a las empresas cuánto quieren y le dan un poquito más. Quieren que los argentinos paguemos la energía como si fuéramos extranjeros, y si hay familias que no pueden pagar el comercio o industria que no pueden soportarlo, bueno, problema de ellas, quebrarán, pasarán a la pobreza, le cortarán la luz o el gas. Sí, y mientras tanto, digamos, el usuario común, porque hay otra mentira acerca de, por ejemplo, la visión de que si no lo paga el usuario lo paga el Estado, cuando en realidad el Estado somos todos, y sería una forma más justa de que quienes tienen más paguen más, digamos, es una cuestión bastante sencilla de entender, no sé cómo se insiste en esta cuestión, ¿no? Sí, lo primero que hay que ver es cuánto tendríamos que pagar, porque ellos lo que sacaron de la discusión de antemano es el precio que ellos le ponen a la energía. Esa es la discusión central, porque después vemos quién lo paga, pero primero es por qué hay que pagar eso.
¿Cuánto es el costo de generación de la energía en Argentina y por qué están poniendo valores que lo superan ampliamente? No, esa es la pregunta. Sí, ¿Por qué vamos a pagarle a las empresas el triple o el cuatriple de lo que en realidad les sale producir la energía en Argentina? ¿Bajo qué justificativo? Claro. Tenemos que generarles renta extraordinaria a un grupo de empresas. Porque la falsa discusión, si esto lo paga la familia, el Estado Nacional o los Estados provinciales, estamos perdidos, ¿no? Porque primero que hay que decir es por pagar semejante hechizo de plata que no tiene una relación con los costos de producción de las empresas. Seguramente. Sonrío por la capacidad de síntesis de Luis Delía esta mañana, que dice: el problema radica en que antes la energía la pagaban los ruralistas, las mineras, los ricos y oligarcas de todo tipo, excluyendo la cuestión política, ¿no? Dice: ahora con Macri la energía la pagan los jubilados, los trabajadores, la clase media y los pobres. El problema no es cuánto se produce, sino quién lo paga. Y yo diría que son las dos cosas, digamos, ¿no? Son las dos cosas. ¿Quién lo paga? ¿A qué precio? ¿Y cuánto se produce? Seguramente. Antes teníamos una ecuación donde básicamente el precio de las tarifas se lo estaba llevando a cero, ¿no? También era, digamos, no tenía un sentido económico. Ajá. Que las tarifas quedaran planchadas mientras había inflación en la economía. Era medio un disparate, digamos. No había un objetivo claro de política de tarifa. Y el Estado subsidiaba eso y las empresas recibían un precio, podemos decir, a negociación de si le alcanzaba o no para pucherear o no. Hoy día se pasó a pagarle cualquier precio a las empresas sin ninguna relación con los costos, sin pedirle a cambio que inviertan ni que aumenten la producción. En muchos casos sigue cayendo la producción, pese a las tarifas que pagamos, los servicios siguen malísimos, se corta la luz igual. Y no se mide para nada el impacto que tiene esto en las familias, en las industrias, ¿no? Entonces otra política disparatada, totalmente en beneficio de un grupo de empresas sin pedirle nada a cambio. Sí. Parece que una política de tarifa y lo que tienen que hacer es evaluar las dos cosas: cuánto cuesta producir energía en Argentina, qué rentabilidad se necesita para garantizar las inversiones, compromisos de inversiones a cambio de estas transferencias de ingresos, ¿no? Que sean gratuitas. Y por el otro lado, si estas tarifas son complejas de pagar para sectores de familias humildes o sectores de la industria y del comercio pequeñas, bueno, hay un subsidio indirecto que incluso se puede desparramar no solo entre los estados, sino también entre los grupos de grandes usuarios, ¿no? Que tienen mayor capacidad de pago, o sea, tarifas diferenciales. Pero bueno, me parece que no hay voluntad política en ese sentido, no es que no saben lo que es una política de tarifa, sino que directamente las empresas del sector tomaron el Estado por asalto y están haciendo lo que quieren. Sí, esa es la gran clave, Andrés, muchísimas gracias por haberte demorado un ratito en tu actividad para atendernos, No, por nada, saludos a los oyentes. Bueno, muchas gracias.